Son muchas las cosas que están ocurriendo en el mundo. Prácticamente cada día hay varios eventos noticiosos que nos ponen a pensar en cómo este mundo está evolucionando en forma negativa. Afortunadamente, la mayoría de los creyentes tenemos una doctrina que es la del arrebatamiento, que es la que nos da esperanza de escapar de todas las cosas que están ocurriendo. Como ustedes saben, hay dos grandes vertientes en el mundo cristiano con respecto al arrebatamiento. Los que creemos que el arrebatamiento es antes de la tribulación y aquellos que hablan de la tribulación en la mitad o al final. La profecía sobre el arrebatamiento que está en la primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, donde nos dice que los creyentes en Cristo serán arrebatados al cielo para encontrarse con el Señor en las nubes. Es una de las profecías que más está siendo atacada en este tiempo. Y el sentir que tengo en mi corazón con respecto al porqué de ese ataque, porque tantos están hablando de que los que creen en el arrebatamiento pretribulacionista han interpretado mal la palabra. Uno de los argumentos principales es el siguiente. Cuando yo creo que el Señor está por venir en cualquier momento, tengo que tener dentro de mí una decisión tomada sobre cómo voy a vivir estos últimos tiempos con respecto a la santidad. Si yo creo que el arrebatamiento todavía se demora, seguramente voy a relajarme un poco espiritualmente y no me voy a exigir a mí mismo una santidad tan ferviente, tan fervorosa como si estoy pensando que esta noche o en pocos días o en pocos meses el Señor puede venir. Lo digo de otra manera. La inminencia del arrebatamiento es una bendición espiritual por cuanto nos cuestionan para vivir en santidad. Y es por eso, si miramos como punto principal de la doctrina del arrebatamiento, es por eso que es tan atacado. Pero resulta que este suceso no es un mito, sino es una promesa. Ya dijimos en dónde está. Y invita a los cristianos a una vida de santidad y de vigilancia constante. Es lo que vamos a examinar hoy. El título es Preparación para el inminente arrebatamiento de la iglesia. Preparación. Hoy no nos vamos a enfocar tanto en la profecía como en la expectación del espíritu cristiano. Lo que debe hacer cada creyente para prepararse para esa venida del Señor. El Señor Jesucristo en Mateo 24, versículos 42 y 44, nos dice que su regreso será como un ladrón en la noche. Es una palabra que se puede aplicar tanto al arrebatamiento como a la segunda venida. Dice en la Reina Valera, versículo 42, velen pues porque no saben en qué día viene su Señor. Estén vigilantes, pueblo mío. Estén con los ojos abiertos, estén con el corazón preparado, enfocados en las cosas que son de arriba, las del Espíritu, porque en cualquier momento puede aparecer su Señor. Y el versículo 44 nos lo remarca, dice, por tanto, estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Resulta que si yo miro el inicio de la tribulación como la salida del anticristo a la escena mundial
con su mensaje de paz. Puedo calcular por definición en cuanto a lo que es la semana 70 de Daniel, que 7 años después va a ocurrir la segunda venida del Señor. Entonces esta palabra del versículo 44 no se refiere a la segunda venida, porque dice, por tanto estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Eso es más conducente a el arrebatamiento, porque de ese sí no tenemos la menor idea de en qué momento puede ocurrir. Quizás algunos de ustedes se enteraron que la semana pasada, en vista del eclipse que había, algún supuesto profeta cristiano de África lanzó atrevidamente el comentario de que el arrebatamiento de la iglesia del Señor se iba a producir un día antes, un día después del eclipse, por cuanto también coincidía con la celebración judía de las trompetas. Entonces, juntando las dos cosas, pues era muy fácil sacar una conclusión, pero la palabra es clara. Dice, a la hora que no piensen. Todo este tema es una invitación a examinar con qué santidad estamos caminando, cómo está nuestra batalla con el pecado, cómo está nuestro corazón en sinceridad con Dios y en disposición para que Él haga su obra de limpieza. Por eso la preparación no radica en preparar suministros materiales ni en especular fechas, sino en cultivar un corazón que esté alineado con la voluntad de Dios, listo para la eternidad. Pregunta, ¿tu corazón está listo para la eternidad? ¿Qué tal que viniera esta noche el Señor? Dice Mateo 24:36, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solo el Padre lo sabe. Basado en ese versículo es que es tan atrevido ponerle una fecha al arrebatamiento de la iglesia. Entonces, vamos a empezar ahora los pasos claves para la preparación espiritual. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tienes tú que hacer? La Biblia ofrece una guía clara para prepararnos. Primero, esto es lo más obvio, pero créeme que es importante que lo oigamos nuevamente. Primer punto, asegúrate de ser un verdadero creyente en Jesucristo. Porque el arrebatamiento es exclusivo para aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento. Dice Juan 3, versículo 5. Jesús le contestó, te aseguro que quien no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, el requisito primario y principal es el de haber nacido de nuevo. Y el haber nacido de nuevo se produce cuando existe un corazón comprometido con el Salvador. Yo repetiré hasta el cansancio, pero es que esa claridad es absolutamente necesaria. No se trata de abrir la boca y decir yo creo en Jesucristo. Se trata sí de confesar con la boca, pero también, como veremos en Romanos más adelante, vivir lo que uno expresa con la boca, vivirlo con el corazón. Es decir, caminar los pasos que Cristo hizo cuando estaba aquí en el mundo. Si no te has arrepentido de tus pecados y confesado a Jesucristo como Señor, tienes que hacerlo hoy. Esto parece fuera de sentido, fuera de lugar, pero no lo es. Acordémonos que la iglesia del Señor está compuesta por trigo y cizaña. El trigo es el que da fruto, y el que da fruto, dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Es el que está potenciado por el Espíritu Santo. La cizaña no da fruto y se yergue soberbia,
Esa es la típica característica del religioso. Y esa es una de las señales por las cuales podemos decir que esa persona no ha nacido de nuevo. Romanos 10, del 9 al 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, como decíamos hace unos minutos, primer requisito, aceptar al Señor en testimonio delante de los demás. Y segundo, si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. A ver, para creer que el Señor resucitó, tengo que haber recibido al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que me revela al corazón la verdad que está en la palabra de Dios. Por la palabra sabemos que el Señor nació en Belén, resucitó al tercer día después de morir en la cruz. Pero por la revelación del Espíritu es que vemos ese evento magnífico incidiendo directamente en nuestra vida espiritual. Es decir, la muerte y la resurrección de Cristo son la razón por lo que ahora somos nuevas criaturas. Y eso es como un lamparazo dentro de nuestra vida, porque decimos, Señor, ahora sé que nací de ti y que soy nueva criatura. Estoy convencido. Por eso creo que tú fuiste levantado de los muertos y que yo fui resucitado contigo. Ese es el verdadero sentido de este versículo. Entonces dice, serás salvo. Y lo confirma el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Yo digo con mi boca lo que hay dentro de mí. El Señor es mi Salvador y es mi Señor, dicho con mi boca, porque en el fondo de mi corazón yo estoy sometiéndome al señorío de Cristo. Sin esta base, ninguna preparación externa será suficiente. Esta es la base para la puerta de entrada al evento glorioso. Primero, la salvación sincera. Segundo, una vez que viene la salvación, a continuación viene el siguiente paso. Vive una vida de santidad y obediencia diaria. La santificación es esencial, no es algo que se puede optar o dejar o vivir a medias. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo no puedo ver al Señor si no estoy imbuido, inmerso en la santidad de Dios. De otra forma, termino destruido. No hay forma posible. Una vez más uso el ejemplo del sol. Si yo no tengo la misma naturaleza del sol, no me puedo acercar al sol. El sol me destruye. Por tanto, entonces hay que evitar el pecado en pensamientos y acciones, enfocándose todos los días en agradar a Dios, en lo cotidiano, en lo de cada día, no solamente el día de culto. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin mancha para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy clara la palabra. La única forma de estar listo para el arrebatamiento es estando en santidad. Recuerden que la santidad completa no es la ausencia completa de pecado, pero sí es el corazón dispuesto a que no haya más pecado, con toda la sinceridad del mundo. Señor, otra vez caí, Padre, perdóname, una vez más. Perdóname, Señor, porque yo quiero ser limpiado. Estoy dispuesto a vivir como tú quieres. Tú eres mi Dios y mi Señor. El ejemplo de Enoc ilustra esta vida de santidad perfectamente. Dice
en Génesis 5:24 y en Hebreos 11:5. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. La relación íntima de Enoc con el Señor y constante lo preparó para ser arrebatado sin ver la muerte. Y es el modelo que tenemos nosotros en tiempos de prueba. Tercer punto. Dedícate a la oración y al estudio de la palabra. Pastor, pero usted está predicando a personas que tienen un empleo o que tienen muchas actividades laborales. ¿En qué momento? Bueno, yo te digo lo que dice la palabra. La oración debe ser un pilar de la vida cristiana, orando en el Espíritu en todo tiempo, dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. La vida cristiana en la Biblia no está concebida como una cristiandad o una santidad de raticos. La vida cristiana real es una vida entregada 24/7. Es la única manera de tener la visión espiritual. Cuando yo estoy orando todo tiempo, estoy hablando con Dios, estoy oyendo lo que Él tiene que poner en mi corazón, estoy pidiéndole que Él me ayude constantemente en mis batallas y estoy pidiéndole discernimiento para reconocer las señales del fin. Esto que está pasando, saber por qué son señales de principios de dolores que están aumentando cada vez más. Las guerras, los falsos profetas, la apostasía. Si yo conozco que en la palabra hay una profecía que se está cumpliendo con respecto a la apostasía de la iglesia, que ahora todavía no es tan marcada, que lo va a hacer en la tribulación, entonces voy a pedirle al Espíritu Santo que me mantenga firme, aunque me sienta cansado o me sienta decaído o incluso adormilado. Si tú estudias la Biblia diariamente, te vas a anclar en las promesas de su venida y en las promesas de su poder para tu vida. Y entonces podrás animar a los tuyos para que ellos también caminen contigo y tengan ojos para la eternidad, evitando los deleites de este mundo. Cuarto, sé vigilante y expectante, sin distracciones mundanas. Ahora el pastor está diciendo que me tengo que meter en la iglesia 7 días a la semana, o que tengo que estar leyendo la Biblia constantemente. Hermano, yo creo que ya hemos hablado sobre eso. Y creo que hemos dicho varias veces y ha quedado claro que las actividades cotidianas pueden ser santificadas dependiendo de la actitud que se tenga hacia ellas. Si yo estoy con la mirada puesta en las cosas de arriba y estoy haciendo cosas de aquí abajo, voy a hacer que las bendiciones de Dios toquen todo lo que yo estoy haciendo. Y entonces dejarán de ser simples actividades mundanas y profanas para convertirse en mecanismos por los cuales yo soy santificado a través de esas actividades. La mundanalidad, los dineros, los placeres, los engaños, todo eso apaga la llama espiritual. Creo que ya lo tenemos claro. Creo que ya lo hemos percibido en nuestra propia existencia. Cuando nos dedicamos a algo del mundo, inmediatamente sentimos el bajón espiritual. Tito 2, 11 al 13 dice: porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente. Ahí está, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas. Se puede vivir en este mundo, pero de la manera correcta. Versículo 13.
aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, el Señor Jesucristo. Resumimos esa palabra, tenemos que la gracia de Dios nos da la capacidad para vivir de manera prudente, justa y piadosa, dice la palabra de Dios, actualmente, y renunciando a la impiedad y a las pasiones, y esperando la venida del Señor, anhelantemente. Entonces, vamos a tener en su lugar, en el lugar de la mundanalidad, madurez, perseverancia, esperanza, en ese regreso del novio que llega de noche. Quinto, voy a repasarte los 4 anteriores para que lo recordemos. Primero, asegúrate de ser un verdadero creyente en Jesucristo. Segundo, vive una vida de santidad y obediencia diaria, muy importante para este tiempo. Tercero, dedícate a la oración y al estudio de la palabra. Habla con Dios. Ahora, en este mismo momento, mientras oyes mi voz, dile: Señor, ayúdame a cumplir con estos puntos. Cuarto, sé vigilante y expectante, sin distracciones mundanas. Eso es lo que dice la palabra de otra manera, poniendo la vista en las cosas de arriba, esperando la venida del Señor. Y quinto, edifica y anima a la iglesia y comparte el Evangelio. Lo que yo estoy haciendo ahora, lo que ustedes deben hacer en sus casas y con sus círculos más cercanos. No te aísles, consuela a tus hermanos con exhortaciones y evangeliza urgentemente, pues el arrebatamiento va a separar eternamente a los salvos de los perdidos. Hay un premio incorruptible por la fidelidad. Dice la primera de Corintios 9, 24 al 25. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Pablo hablándole a los corintios. Y de ahí después a todos los creyentes. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo, dice Pablo. Es una lucha la vida cristiana para mantenernos en el espíritu. Entonces tenemos que ser disciplinados. Nosotros mismos nos disciplinamos. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, refiriéndose a los atletas. Nosotros, en cambio, para recibir una incorruptible, que es la vida eterna. Esto es lo que forma el proceso de transformación interior que glorifica a Dios y que hace a una comunidad cristiana sólida. Recordemos un poco de la parábola de las 10 vírgenes. No la voy a leer toda, sino hacer un resumen porque todos la conocemos. Jesús, en el discurso del Monte de los Olivos, usa la parábola de las 10 vírgenes que está en Mateo 25, versículos 1 al 13, y nos invita con urgencia al final a que entendamos qué es lo que Él nos quiere decir. Nos cuenta que hay 10 jóvenes o 10 vírgenes que están esperando al esposo, como en una boda judía típica, pero hay 5 que son prudentes y 5 que son necias o insensatas. Todas las 10 llevan lámparas, pero solo las prudentes traen además una vasija con aceite extra. Cuando el esposo llega a la medianoche, las insensatas caen en cuenta que necesitan más aceite, entonces le piden a las prudentes, pero ellas las envían a comprarlo. ¿Por qué? Porque ese aceite es una provisión personal, no es transferible. Ya vamos a ver qué significa eso. Mientras estas imprudentes van a comprar el aceite, el esposo llega y cuando regresan, las preparadas entraron a la fiesta, se cerraron las puertas
y ellas se quedaron por fuera, las imprudentes. Llegan y claman, Señor, ábrenos. Pero entonces el Señor les dice, de cierto os digo que no os conozco. En el versículo 12. Y la moraleja o la enseñanza está en el versículo 13. Velad porque no sabéis el día ni la hora. Entonces, las vírgenes simbolizan a la iglesia, digo yo, que está en discipulado, no toda la iglesia. Estas, como son vírgenes, tratan de mantenerse para el Señor. Es el sentido de la palabra virgen. Por eso yo no considero que sea toda la iglesia, porque en la iglesia cristiana, mejor, en las iglesias cristianas, para no señalar con el dedo, siempre hay una tendencia a unos juiciosos y otros desordenados. Los juiciosos son los que tienen corazón de discípulo. Por eso digo, las vírgenes simbolizan a la iglesia que está en discipulado. Pero ojo, porque el discipulado no es el requisito único, hay mucho más que eso. Porque todos los discípulos profesan la fe inicial, por eso llevan lámparas. La lámpara pues es luz, la lámpara también es la palabra. Y eso lo hacen todos los discípulos. Pero solo las prudentes tienen reserva espiritual, que es lo importante de esta parábola. El esposo es Cristo. La boda es la unión con Él en el reino eterno. Las lámparas representan, ya dije, la luz, la palabra, el testimonio visible. Eso está en Mateo 5:14. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondido. Versículo 16. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Es el testimonio que tú das en la forma como vives día a día. Pero ese testimonio se apaga sin el aceite genuino, es decir, sin la fuerza del Espíritu Santo, o sea, sin la comunión adecuada buscándolo a Él. Entonces sale una última enseñanza aquí, y es que hay una fe que está en continua batalla, porque todas las vírgenes, incluidas las diligentes, las prudentes, se durmieron. Ese durmieron es el simbolismo del tiempo final. Estamos hablando de una atmósfera opresiva que no permite que el espíritu se ensanche y se glorifique con Dios y lo alabe continuamente en forma espontánea y quiera estar leyendo la palabra y quiera estar orando, sino que esa atmósfera, repito, lleva a una especie de pobreza espiritual. Entonces cuesta trabajo leer la palabra, cuesta trabajo entrar en comunión con Dios, cuesta trabajo congregarse, cuesta trabajo entender la enseñanza, cuesta trabajo meditar en la enseñanza, pero es algo que tenemos que hacer a pesar de todo, despabilarnos, velar, porque el sueño está cayendo. Entonces, el simbolismo del aceite es el que vamos a explicar ahora para el final. El aceite de oliva, bíblicamente, es el tipo del Espíritu Santo, fuente de vida, de poder, de luz, por tanto de vigilancia. En el Antiguo Testamento, el aceite se usaba para santificar y para coronar a un rey. Acordémonos que ahora somos reyes y sacerdotes. Tanto sacerdotes como reyes eran ungidos en el Antiguo Testamento. Dios ordenó un aceite sagrado para los sacerdotes y el tabernáculo, eso está en Éxodo 30, 22 en adelante. Ese aceite simboliza la presencia divina. Incluso las cosas sagradas, como el tabernáculo, como los sacerdotes tenían que ser cubiertos por la presencia de Dios. Las cosas solas
Las personas solas no sirven. Es Dios complementando. Esa es la unción del sacerdote. Y tú eres sacerdote. Es la presencia viva de Dios en tu vida. Es el aceite que sostiene la luz de la fe por el poder sobrenatural de Dios. Entonces, en la parábola, las prudentes llevan aceite en sus vasijas, que es una forma, una figura de decirnos que ellas tenían una relación mucho más personalizada, mucho más cercana, mucho más íntima, mucho más continua, de forma tal que llegaban a tener llenura continua del Espíritu Santo, que las 5 insensatas. Las 5 insensatas eran un poco más religiosas, si de pronto abrían su Biblia y leían un capítulo, no entendían nada, pero dijeron, no, pues ya cumplí el deber de hoy. Iban al culto, se quedaban medio dormidos en la predicación, pero dijeron, no, ya cumplimos, y se consideraban cristianas y salvas. Y decían, amén, aleluya, y alababan a Dios, pero les faltaba el aceite. Por eso hay que avivar la fe y el testimonio, buscando el aceite que encienda, mantenga encendidas las lámparas y para que no se apaguen a medianoche. La presencia de Dios es la que mantiene el fuego del Espíritu ardiendo. Entendamos que esa provisión es completamente personalizada. A mí de nada me sirve estar en la iglesia más famosa del mundo, con el pastor más ungido, con la mejor predicación, pero si yo no cuido, si yo descuido mi relación con Dios, no estoy haciendo nada. Por el contrario, puede que esté en la iglesia más chiquita, más pobre, más débil, con un pastor que no se exprese muy bien, que no sea motivador, pero si yo tengo mi relación con Dios, entonces voy a recibir bendición constante y voy a hacer bendición para otros también. El aceite entonces es un tipo del Espíritu Santo. En conclusión, la preparación que tenemos que tener para la próxima venida del Señor es una preparación de transformación. Llevarnos de la ansiedad a la esperanza, de la poquedad, de la escasez a la abundancia. Porque antes estábamos en nuestra fuerza, ahora entendiendo la invitación que nos hace el Señor, nos acogemos entonces a la fuerza del Espíritu. Recordemos que la palabra nos dice, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu. Y el Señor en ese pasaje de Zacarías 4 estaba hablando un poco antes de el candelabro, de la luz y del aceite. De la unción diferencia una relación que va a terminar en exclusión, diferencia de una relación que va a terminar en arrebatamiento, con gozo para los que están listos. Entonces, hermano, ora hoy, sumérgete en la palabra, busca el Espíritu y mantén tu lámpara encendida. En este mundo tan incierto, tan confuso, tenemos que vivir como Enoc, caminando con Dios y velando con expectación, porque el premio es estar con Él para siempre. Amén y amén.